El taller que vamos a hacer ahora es uno de los talleres de las regionales. Se titula Monetizando las buenas prácticas agropecuarias. En esta charla, Juan Pablo Yaquinta y Santiago Paradela, de la Regional 9 de Julio Carlos Casares, junto a Pablo Gelperín, de la Regional Paraná, compartirán experiencias y reflexiones sobre buenas prácticas agrícolas desde una mirada integral, que incluye aspectos técnicos, ambientales, sociales, económicos. Se analizarán avances claves en Entre Ríos, como la nueva ley de la nueva ley de fitosanitarios y la creciente adopción de cultivos de servicio. También desafíos actuales referidos a un incremento reciente en las prácticas de labranza y retrocesos en prácticas y gestiones de envases. Además, van a presentar casos concretos de monetización directa e indirecta a partir de buenas prácticas a través de certificaciones ambientales y mejoras en rendimientos y márgenes, demostrando así su valor en la sustentabilidad productiva. Yo ahora los voy a dejar con el moderador de este taller, que es el ingeniero agrónomo Juan Manuel Pico, de la Regional Rafaela. Él va a presentar a los disertantes y va a estar junto con ustedes, porque luego, al final, van a poder realizar preguntas, ¿sí? Levantan la mano y se va a acercar a alguno de los coordinadores de sala para acercarles un micrófono y que quede así la pregunta, la consulta grabada, porque ustedes saben que esto va a quedar todo grabado, así queda todo grabado y todas las dudas las pueden despejar por ahí también, a través de las redes. Hola, hola. Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos. Paso a comentarles lo que es el currículum de cada uno de los disertantes para ponerlos en conocimiento. Juan Pablo Yaquinta, ingeniero agrónomo, recibido en la Universidad Nacional de La Plata. Desde el 2004 trabaja en la empresa Tomás Hermanos. En la actualidad se desempeña como gerente de siembras asociadas. Junto con su equipo gestionan unas 50.000 hectáreas en la provincia de Buenos Aires y Córdoba. Participaron de la regional de APRESID 9 de Julio Casares y desde el 2016 tienen un proyecto de certificación de práctica sustentable como agregado de valor a sus distintas propuestas de siembra. Santiago Paradela, ingeniero agrónomo, miembro de la regional 9 de Julio Carlos Casares, responsable de la zona centro de Buenos Aires y norte de Buenos Aires en siembras asociadas de Tomás Hermanos. Y Pablo Gelperín, ingeniero agrónomo, magíster en agronegocio y profesor asociado en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Coordina la Mesa de Buenas Prácticas Agropecuarias de Entre Ríos y a la vez fue socio gerente en empresas de venta de insumos y producción agropecuaria en varias provincias y en la República del Uruguay. Colegas, el auditorio es suyo. Bueno, ¿cómo les va? ¿Me escuchan bien? Me siento en la situación un poco universitaria porque veía todas las primeras filas vacías, o sea, estoy como en casa, esto es un aula más. Y la idea es que nosotros brevemente, en pocos minutos, le contemos algo de nuestra experiencia en la difusión y adopción de las buenas prácticas y después hagamos el intercambio que ustedes nos ofrezcan, contradiciéndonos, aportándonos o contándonos otras experiencias que puedan sumar para que nos enriquezcamos todos. La propuesta es abordar esta temática desde dos ángulos, un poco lo que hace a mi actual ocupación y donde me estoy desarrollando actualmente, que es en el campo un poco de la promoción de las buenas prácticas en los diferentes ambientes, en el sector de los productores para su adopción y en la sociedad para su conocimiento y de esta forma tender los puentes y acercar esas miradas que a veces son un poco cuestionadoras de cómo llevamos adelante nuestros sistemas productivos y entendemos que a través de la difusión de estas buenas prácticas es una manera de hacer entender que lo que llevamos adelante es en beneficio de toda la sociedad, ¿no? Y después, bueno, los amigos un poco van a presentar ya una mirada más concreta desde la producción y desde la monetización por la vía de la obtención de ganancias, ¿no? Directamente de reconocimiento económico.
Yo les propongo, pensé que esta disyuntiva entre la convicción que tenemos a utilizar las buenas prácticas, algo de resistencia que vemos, que sentimos en algunas de ellas y, por último, un poco el desafío que tenemos para hacer de estas buenas prácticas una realidad. Les iba a contar en 3 ejes temáticos o 3 miradas la experiencia que llevo en estos últimos años, sobre todo en la provincia de Entre Ríos, como un modo de ejemplo que posiblemente se repita en las regiones donde a ustedes les toca desarrollarse. Entonces, primero algunos éxitos y avances que hemos logrado en estos años. 35 de intentar formar colegas en este Día del Ingeniero Agrónomo. Mayoría de los que andan por los pasillos y son entrerrianos pasaron por el aula. Y 6 de desarrollo del trabajo de esta mesa, donde hay más de 32 instituciones público-privadas de la provincia de Entre Ríos, de todo el arco productivo, desde las gremiales hasta las direcciones y secretarías provinciales, pasando por la bolsa y algunas que puedan resultarle hasta un poco sorprendentes, como el Consejo Empresario o la Unión Industrial de Entre Ríos, más muchas otras que no las voy a enumerar las 32, pero para darles una idea de quiénes son los que están sentados alrededor de esta mesa de promoción de las buenas prácticas. Uno de nuestros ejes de trabajo más fuertes fue lograr una ley de buenas prácticas en el uso de fitosanitarios en la provincia. Nos llevó 18 años. Tenemos una ley vigente, se intentó modernizar, pasó por distintas etapas, hasta media sanción llegó a tener una de las propuestas legislativas y de ahí pasó al artículo 6º. La perdimos. Nuevo intento en la gestión anterior y finalmente, diciembre del año pasado, se hizo realidad una ley. Y la pregunta que yo les haría es si ustedes creen que esta sanción de una ley de buenas prácticas donde intervenimos, donde intervinieron representantes de todas las instituciones, público-privadas, se trabajaron los artículos, es la ley que dejó contentos a todos los productores de Entre Ríos, a todos los ingenieros y a todas las asociaciones ambientalistas. La respuesta obviamente es no, no quedaron todos contentos. Y eso es porque me tocó aprender a través de este proceso legislativo que tuvo la ley, cómo termina sancionándose una ley, por qué dice lo que dice cada artículo. Muchas veces pensamos que lo que dice un artículo es, le voy a preguntar a este que él es el que más sabe, ¿cómo hago esto? Y lo pongo y ya está. No es así. Los legisladores saben muy poco de lo que tienen que legislar y es lógico que así sea, porque nadie puede saber de todos los temas que les toca tratar. Tienen asesores, que también a veces, en algunos casos como el nuestro, saben también muy poco, y entonces se reúnen con Dios y María Santísima, y escuchan toditas las campanas, desde el gremio docente hasta la Asociación de Protección del Espinillo, pasando por el INTA, la facultad o la Mesa de Buenas Prácticas de Entre Ríos. Y con todo ese combo de pedidos, información, miradas, muchas veces y en general contradictorias, sale la ley, que tiene que satisfacer a una mayoría que levante la mano y la vote. Porque si es una ley que satisface a 2 diputados y 3 senadores, la ley vuelve al artículo 6º. Así que bueno, me tocó vivir ese proceso y un ejemplo de lo que dice la ley es este que les traigo acá. ¿Cómo se van a hacer las aplicaciones en inmediaciones de escuelas rurales? Esto de las escuelas rurales fue el detonante de la creación de la Mesa de Buenas Prácticas. En el año 19, un amparo generado por un grupo ambientalista y el gremio docente de Entre Ríos logró un dictamen de la justicia haciendo lugar al amparo y prohibiendo toda agroaplicación en un radio de 1000 metros de cada una de las 900 escuelas rurales de la provincia. Más de 300.000 hectáreas que tenían ya sembrado su maíz y en muchos casos también la soja, no pudieron hacer una aplicación más. Imagínense lo que significó eso, no sé si acá hay algún entrerriano que me acompañe, lo que vivimos, ¿no? Reuniones, hablar, fiscal de Estado porque el pedido era la provincia. Bueno,
Desde ese momento hasta el diciembre del año pasado, lo que pudimos lograr es que la ley diga esto: hay que hacer un aviso, hay que hacer una receta, pulverizar en contraturno, tiene que estar presente un ingeniero agrónomo y una empresa obviamente habilitada. Y ustedes dicen, pero este muchacho vino a hablar de monetización. Entonces la mirada que yo les propongo es decir, si además de esas necesidades vemos estas restricciones en cuanto a distancias donde podemos y no podemos usar fitosanitarios, 150 metros donde no, luego solamente ciertos productos, banda verde y azul, los que son del ramo saben bien de lo que estoy hablando, son esos productos de menor toxicidad, pero nos estamos privando de algunas herramientas. Es como que se imaginan que a un mecánico le dijeran, bueno, en este taller solamente tenaza y pinza, las otras no las puedes usar. Bueno, por suerte los agrónomos saben cómo encontrarle la vueltita, pero es una restricción. Bueno, recién después se pueden... Y esto es para las máquinas terrestres. Aviones tiene otra distancia, mochilas tiene otra distancia. Entonces la pregunta que yo les dejo flotando es si consideran que esto es una monetización negativa, lo que podría ser una restricción o pérdida económica para aquel productor que le toque trabajar un campo donde haya una o más escuelas en el perímetro. Otro ejemplo, y si alguno me quiere interrumpir o aportar algo, bienvenido, y estamos hablando de los éxitos. Logramos la ley de fitosanitarios. La otra es la adopción de los cultivos de servicio. Venimos de un congreso, siempre verde, siempre vivo, el lema de un congreso anterior. Entre Ríos es una de las provincias que mayor porcentaje tiene de adopción de cultivos de servicio. Eso para nosotros es un éxito, incorporarlo en las rotaciones, pero así todo nos llegamos a superar el 24% de los establecimientos que han hecho al menos un uso. No quiere decir que el 24% de la superficie. Pero bueno, es un camino donde estamos avanzando y también podemos mencionar como un avance el hecho de que hoy los envases vacíos, los envases de fitosanitarios que hoy tenemos hace años una ley donde el productor es solidariamente responsable con el obtentor que los vende y los produce a los fitosanitarios en recuperar esos envases para un reciclado, teníamos esta realidad en la provincia de Entre Ríos. Una cantidad de compradores ilegales, un montón de depósitos clandestinos de envases, contaminación de napas y arroyos cercanos a esos lugares de depósito. Pero bueno, hoy la Secretaría de Ambiente, la Policía de Vigiato, la Mesa de Buenas Prácticas en colaboración, esto ya dejó de existir. Y además de eso, también vemos que viene aumentando el recupero de envases en la provincia. Tenemos 8 centros de almacenaje transitorio de la organización Campo Limpio, los lugares donde deben entregarse los envases vacíos y triplemente lavados o lavados a presión y perforados. Viene creciendo. Y por último, se me ocurrió como ejemplo, porque no tenemos tanto tiempo, también viene creciendo significativamente la participación de productores, estudiantes en distintos niveles en estas charlas y situaciones de debate sobre las buenas prácticas para que se difundan. Pero también les traigo algunas dificultades y retrocesos. Esto que justamente en donde estamos, que es APRESID, nos preocupa y mucho, que es el abandono de la siembra directa, algunas herramientas con nombre de joya, parecen que para mi criterio joyas que deben ser truchas, ¿no? Porque de diamante tienen poco, pero que son una tentación para el productor y a veces para lamentablemente los colegas, justificada por, y a ver si me ayudan, alguna justificación para hacer alguna mínima labranza. ¿Qué puede ser? ¿Se les ocurre algo? ¿Por qué usaríamos una labranza? Sí. Bueno, como sabía que son muy tímidos, igual que mis alumnos, tuve que hacer la lista yo.
Control de malezas difíciles. Un cloris, ¿qué hago? ¿No? Y bueno, le paso un diamante, una rastrita. La compactación está un poquito pisoteada, llovió cuando coseché, mucha huella, rastrita. Vamos a incorporar porque está caro la urea, entonces descompongo más rápido los rastrojos. Reducción, alguna plaga. Vamos con el suelo negro, así sembramos antes el maíz, nos ganamos 10 días y podemos tener un mejor nacimiento. La sembradora anda pipí cucú, mucho mejor, no se atora, no se le mete la paja entre las ruedas, genial. ¿Cómo está el costo de los herbicidas y el combustible? Un disquito mucho más barato. Total, no pongo en cuenta ni la hora del tractor, ni el cambio de aceite, ni el filtro, ni la hora del maquinista. Y si no, bueno, porque estoy aburrido y algo tengo que hacer, paso, salgo, arranco y paso un disquito. Y es larga la lista, la hicimos una vez con Apresid, creo que éramos 12, había más y no me acordaba cuál es otra. La pregunta es si estamos monetizando las buenas prácticas y creemos que la siembra directa es una buena práctica. Cuando la contraponemos esa lista a esto, sabemos que generar 1 centímetro de suelo le lleva a la naturaleza más de 500 a 1000 años y lo estamos poniendo en riesgo de erosión hídrica o eólica. ¿Hicimos un buen negocio? No sé. Obviamente se dan cuenta de lo que yo pienso, ¿no? Pero también entiendo las decisiones. Y otros retrocesos hemos encontrado en que en Entre Ríos, sobre todo, no está creciendo la tasa que tendría que crecer el control de erosión hídrica con terrazas o los envases de fitosanitarios que se están entregando en forma creciente, en el 80% de los casos van sucios. Y entonces yo digo, ¿cuántos kilómetros hacemos para conseguir un distribuidor que nos haga un descuento del 2%? Y después lo dejamos adentro del envase, ese 2% de producto remanente. Hay explicaciones, vamos a hacer la lista. El contratista no tiene una máquina vieja, no tiene lavadora a presión y no se va a pasar sacudiendo el bidón con agua porque la verdad que es cansador. O estamos apurados y de este lote tengo que ir a otro, etcétera, etcétera, etcétera. La cuestión es que los CAT están tapados en envases tipo B, sucios, que además después Campo Limpio, que es la organización que los gestiona, tiene que mandarlo al proceso de destrucción final. Y ese proceso de destrucción final tiene un costo. La pregunta que yo le hago, ¿estamos monetizando buenas prácticas? ¿Quién cree que paga el costo de destruir esos envases sucios? ¿Campo Limpio? ¿Las empresas productoras? ¿O ustedes en el precio? Cuando compren el próximo bidón. Bueno, veamos el vaso medio vacío, medio lleno. Yo creo que es medio lleno. Estamos avanzando. Obviamente la reflexión un poco de cierre, porque me queda un minuto, es si esta adopción de las buenas prácticas va más allá de lo técnico, porque creo que técnicamente sabemos lo que hay que hacer. En la conversación me gustaría escucharlos qué piensan de la necesidad de incentivos fiscales o normativas que nos obliguen a hacerlas. Considero que tenemos aliados en escuelas agrotécnicas, algunos municipios y sobre todo, muy importante, los influencers regionales, la gente que está en el territorio. El productor líder, el agrónomo, el asesor, la cooperativa. Yo los invito a sostener estos espacios de diálogo y construcción. Hay buenas prácticas agropecuarias en Río Cuarto, en Santa Fe, en Córdoba, ahora en el NOA, la red nacional que está en Buenos Aires, bueno, nosotros en Entre Ríos, participar, darnos una mano. Siempre reconocer al productor como protagonista. Si el productor no las adopta, las buenas prácticas tienen dudosa validez. Y por último, fortalecer esta institucionalidad que son las asociaciones de productores, Apresid, CREA, etc. Yo dejo como último para pensar
si consideran que estos son técnicas, que las buenas prácticas son técnicas, o son una decisión ética que tiene consecuencias de triple impacto, productivas, ambientales y sociales. Nada más, muchas gracias. Eso sí, no sin nervio, en este caso necesitamos con nervio, tenemos que acelerar porque ya no sabemos cómo atajar los penales que nos están entrando. Nada más, muchas gracias. ¿Me pasé? No, de 10. Estaba cronometrado. Estamos mirando los minutos ahí porque son poquitos minutos y tenemos, la verdad, muchísimas cosas para contar. Aclaro antes de arrancar con la presentación nuestra es que la idea de esto es que sea un taller, ¿no? Básicamente lo que hacemos nosotros es tirar un montón de títulos y contar qué es lo que hacemos, pero la idea es que después se pueda generar un ámbito de intercambio y consideramos que van a venir las buenas preguntas para todo el equipo. Santiago y yo trabajamos en Tomás Hermanos, yo hace más de 20 años, Santiago hace 12 años aproximadamente. Para mostrarle qué es lo que hacemos de buenas prácticas, primero queremos contarle un poquito cómo es la empresa, para que tomen dimensión y para que vean lo que hacemos. Por eso pusimos ese título que en realidad para nosotros las buenas prácticas son un agregado de valor a nuestras propuestas de siembras asociadas. Ya vamos a seguir ahondando en ese tema. Inicialmente le vamos a contar un poquito de historia sobre la compañía, después vamos a pasar a mostrarle principalmente qué es lo que hacemos, cuáles son las unidades de negocio, ¿no? A qué nos dedicamos. Posteriormente, ya dentro de la pata productora de la compañía en la unidad de siembra, vamos a mostrarles cuáles son los programas de producción sustentables y por último, Santiago va a contar de qué manera monetizamos, ya como respetando el título, directa o indirectamente las buenas prácticas que hacemos en los establecimientos que producimos en forma asociada. Para que conozcan la empresa, vamos a arrancar presentando un pequeño video de 2 minutitos para que lo vean. En Tomás, hacemos honor a la palabra y la confianza. Nacimos como cualquier otro almacén de ramos generales de los típicos de la Argentina y evolucionamos. Somos una empresa argentina consciente de nuestros desafíos y oportunidades. Nuestro mejor plan de negocios es la reinversión de utilidades en prestaciones de servicio para nuestros clientes. Proponemos negocios de siembras asociadas a largo plazo, con alta tecnificación y resultados. Nuestros sistemas de trabajo colaborativos garantizan resultados económicos, sociales y ambientales. Nos certificamos en los más altos estándares de calidad y sustentabilidad. Somos líderes en multiservicios para el agro y nos especializamos en dar respuestas a medida para cada uno de nuestros clientes. Comercializamos granos con el mejor respaldo financiero. Proveemos insumos de marcas líderes. Contamos con la logística. Asesoramos en negocios. Esta es nuestra concepción del multiservicio. Contamos con una red estratégica de plantas y oficinas comerciales, ubicadas en el corazón productivo de la Argentina. Incorporamos los desafíos tecnológicos y capacitamos a las próximas generaciones. Somos Tomás, una familia que trascendió el apellido y se multiplica en cada uno de nosotros. Con responsabilidad, involucramiento y solidez comprobada. Somos una empresa 100% argentina dedicada a la comercialización de alimentos de calidad para el mundo. Somos Tomás, líderes en multiservicios para el agro y siempre miramos más allá. Bien, buenísimo. En poquitas palabras, Tomás Hermanos es una empresa de más de 120 años de historia, que arrancó allá a fines del año 1880,
una casa de ramos generales y fue evolucionando de la mano del negocio agropecuario, ¿no? Agrícola y ganadero, hasta transformarse en lo que es hoy, una empresa de multiservicios para el agro, con un plan de crecimiento al 2030, que es el motor por el cual nosotros hoy estamos trabajando con las buenas prácticas y teniéndolo como objetivo de trabajo. Las zonas donde estamos presentes, esa es la zona comercial de la empresa, pero básicamente es exactamente igual a la zona donde estamos presentes con campos que sembramos en forma asociada, ¿no? Como productores también estamos en los mismos lugares donde la empresa tiene activos comerciales. Y como bien decía el video, tenemos 3 unidades de negocios, una que es la comercialización de granos, 1.500.000 toneladas de granos comercializados a lo largo del año, una comercialización de agroinsumos, toda la paleta de insumos para el agro, casi 100 millones de dólares comercializados, y la unidad de siembra, que es la que hoy les venimos a representar y a contarles qué es lo que hacemos. Sembramos unas 52.000 hectáreas en la campaña 24-25, ¿no? La que agua mediante estamos terminando de cosechar ahora. Casi el 95% de esa superficie es asociada con algún actor de la cadena, ¿no? No tenemos campo propio, todo lo hacemos en campos de tercero. Ya dentro de la unidad de siembras asociadas, lo que le quería contar es, partimos sobre los pilares de la misión y visión de la compañía, que no se la voy a leer, la puse ahí para que la miren. En base a eso construimos los objetivos de trabajo de toda la compañía, ¿no? El directorio armó el plan de los objetivos de trabajo y los planes de trabajo a mediano y largo plazo, como le decía, con un proyecto al 2030 de crecimiento en toda la zona donde estamos presentes. Nosotros, como unidad de siembra, tomamos de esos objetivos de trabajo y nos planteamos los que serían nuestros objetivos de trabajo, ¿no? Para las siembras. Los enumeré ahí, les voy a decir cortito, ¿no? Obtener una rentabilidad de negocio objetivo para el negocio, ¿no? Promover las siembras asociadas, como le venimos diciendo, y de ahí sale el nombre de nuestra unidad. Y por otro lado, el de fomentar y aplicar prácticas agrícolas sustentables en el tiempo, ¿no? En realidad, nos ponemos como un objetivo de trabajo que no solamente tenemos que cumplir con el objetivo de rentabilidad de la unidad de siembra, sino que también tenemos que tener en cuenta, no solo nosotros, sino también los socios que trabajan con nosotros, el cuidado de los recursos que intervienen en la producción. Como bien dijo acá el amigo Pablo, los recursos tanto ambientales como sociales, ¿no? A raíz de eso, armamos un plan estratégico de trabajo, ¿no? A partir del año 2014, donde cambiamos el enfoque de siembra a un esquema asociativo, donde cada uno de los socios que trabajan con nosotros, que son dueños del campo, prestadores de servicios, otras empresas que siembran en conjunto con nosotros, van de la mano y tratamos de aplicar prácticas agrícolas sustentables en toda la paleta de campo donde estamos sembrando, desde Río Cuarto hasta 25 de mayo, con distintas metodologías, ¿no? Que algunas vamos a nombrar porque si no el tiempo me va a pasar por arriba. Arrancamos básicamente trabajando con APRESID, de hecho somos socios de APRESID y participamos hace más de 14 años en la institución, en la Regional 9 de Julio Casares, como bien dijo el presentador. Arrancamos trabajando con los ejes de sustentabilidad de ACC, que es la propuesta de APRESID, basándonos en el triple eje, bueno, y a eso le fuimos sumando un programa de sustentabilidad un poquito más complejo, un poquito más completo, que no solamente incluye la certificación con agricultura sustentable certificada, el sello de APRESID de unas 7.800 hectáreas, a partir de este año también certificadas con RTRS, sino que estamos midiendo la huella de carbono prácticamente de toda la soja que producimos, todo el girasol que producimos, y a partir de la campaña que estamos terminando, arrancamos también a medir la fina, ¿no? Trigo, cebada y parte del maíz. Como para incluir un índice ambiental en los análisis de campaña nuestro y ver qué planes de acción podemos disparar en base a los resultados. También estamos trabajando con un proyecto de agricultura digital, ¿no? Que es básicamente tener toda la información en forma digitalizada con diferentes proveedores para poder manejar los esquemas de siembra de manera más eficientes y los insumos que utilizamos en cada uno de los campos de manera más eficiente también. Y por último, hablando de la pata social de la sustentabilidad, tenemos el campo tecnológico Tomás, que también es un proyecto de trabajo dentro del programa de sustentabilidad de nuestra empresa, que es transversal a toda la empresa e incluye no solamente
ensayo a campo y compartir con socios, técnicos y clientes las novedades que hay hoy en día en materia de producción y sobre todo en materia de buenas prácticas, sino que también invitamos a los colegios sobre todo los últimos años de la escuela secundaria y los últimos años de la escuela primaria en diferentes proyectos para contarles qué es lo que se hace en el campo y que vean que realmente en el campo hay una salida laboral latente ahí cerquita de donde están estudiando en la escuela. Así que eso es una gran satisfacción que llevamos adelante. Sin más que eso, le voy a dar paso a Santiago, porque si no le voy a consumir todo el tiempo a él de la presentación. Básicamente lo que les mostré fueron todos los proyectos de buenas prácticas dentro de los establecimientos. Parte de esos proyectos, como para que les quede, y quiero dejarles este mensaje, parte de esos proyectos están certificados, ¿no? Viene una empresa auditora y lo certifica y garantiza que realmente lo estamos haciendo. Otro tanto, como trabajamos en forma asociada con un montón de productores que en realidad son parte misma de los proyectos de buenas prácticas, otro tanto no lo tenemos certificado, pero eso no significa que no hagamos exactamente lo mismo que hacemos en otros campos. No es porque no tenemos certificados los campos, no aplicamos las buenas prácticas, sino que al contrario, tratamos de ser un ejemplo y sobre todo involucrar a los socios que siembran con nosotros en las buenas prácticas dentro de la actividad agropecuaria. Entonces paso a Santiago, muchas gracias. Se me están durmiendo en el fondo, ¿no? Se duermen. Vinieron a escuchar cómo ganamos plata con las certificaciones. ¿Vinieron o no? ¿Sí? Bueno, esto no es tan así. Hay diferentes abordajes de las certificaciones, bueno, pero si quieren ganar plata hay que hacer doble cultivo, camelina, maíz, carinata. Bueno, si quieren ganar plata tienen que ir por ahí. Con las certificaciones no van a ganar plata. Todo comenzó, lo nuestro, allá por el 2016, en una reestructuración de la empresa. Entonces ahí nos empezamos a replantear, nosotros hacemos bien las cosas en el campo, nosotros sembramos bien, cuidamos el suelo, respetamos la comunidad. Bueno, y dijimos, sí, hacemos las cosas bien, Bueno, vamos a buscar a alguien que nos certifique, que nos diga, ustedes sí realmente hacen las cosas bien. Entonces lo primero que hicimos fuimos a mirar nuestra visión como empresa, que era detectar y satisfacer las necesidades de los productores agropecuarios, logrando un buen ámbito de trabajo para nuestros colaboradores y generando un crecimiento sustentable de la empresa y de la comunidad. Entonces éramos socios de APRESID, dijimos, bueno, vamos a arrancar con la certificación de APRESID, que como unas filminas atrás estaba el triángulo de las 3 patas de la certificación de APRESID, era ambiental y social, yo digo por arriba, nosotros nos inclinamos por esa, y hay una económica que es la que ustedes vinieron a escuchar. Posiblemente tenga algunas novedades para contarles, pero bueno, traje pocas filminas, como ven. Bueno, nosotros nos inclinamos por esa, por la monetización indirecta que llamamos nosotros. A través de distintos índices ambientales, mejoramos el ambiente donde producimos. Un ejemplo, así tirándole rápido, tenemos un índice de porcentaje de bandas que usamos en las aplicaciones de fitosanitarios. Medimos el EIQ de las pulverizaciones, ahí vemos qué estrategia A versus B contamina más o menos, o qué principio activo A o B. El EIQ va entre 5 y 40, bueno, nosotros tenemos un número en el cual queremos estar, eficiencia del uso de agua, eficiencia del uso de combustible, bueno, tenemos un montón. A nivel social, planes de capacitación con nuestros proveedores, con la comunidad, charlas, bueno, hay un montón de cosas y creemos que es por ahí donde se abordan las certificaciones. Bueno, pero ya se me está terminando el tiempo, algo les voy a tener que contar, porque si no, traje varios esquemas de comercialización de granos y a su vez nuestras certificaciones. Un esquema es la soja sustentable que se conoce, libre, hay que presentar papeles, digamos, o sea, papeles no, imágenes satelitales, donde digamos que el campo sea libre de deforestación desde 2008. Eso se usa para la producción de biocombustibles a Europa. Y la monetización fue entre $1 y $3 por tonelada. Ahora voy a la de abajo, que es un esquema de soja EPA, que es aceite de soja que va a Estados Unidos. Hay que documentar que el campo estuvo bajo explotación agrícola con algún documento anterior al 2008. Eso también tiene una monetización indirecta que es garante de cupos, o sea, en plena cosecha, si entramos en el esquema EPA,
vamos a poder cosechar, vamos a tener cupo, no vamos a tener cuello botella. Y en septiembre tuvimos una monetización de, Juan no me deja leer, 3 a 5 dólares aproximadamente. Ahí está. Bueno, después hay un reglamento de la Unión Europea que va a entrar en vigencia en enero del 2026, eso en el cual nosotros tenemos que decidir si estamos adentro o afuera, más allá si se prorroga o no en enero. Es la justificación de no desmonte luego del 2020. Nuestros productos van a ir a Europa, yo ahí puse un ejemplo, soja y carne, hay 8 productos por ahora. Todavía no sabemos la monetización directa o indirecta, pero quizás nos castiguen en el precio. O no lo compren, tal cual. También tenemos medida de huella de carbono, sí, porque la certificación de Aperciba a partir de este año nos pedía huella de carbono, años anteriores no. Nosotros años anteriores igual medimos huella de carbono, que si la certificación era con Control Union, tuvimos entre 3 y 5 dólares por tonelada de monetización directa. Eso era con la plataforma Puma, una calculadora de AgroLogic. Eso lo hicimos en soja, girasol y cebada. Monetizamos soja, girasol, cebada no, porque nos salió cebada forrajera. Otra certificación, esto sí una certificación, RTRS, que es el primer año que la tenemos, aprobada, y vemos que tiene mucho énfasis en la relación con las personas y la comunidad. Sí, vamos al campo, miramos del campo, pero es más comunidad, más pueblos, más personas. Eso tiene el año, bueno, y uno puede decir si tiene créditos o toneladas de soja, uno elige. Nosotros elegimos créditos y el año pasado se monetizó en eso a 5 dólares por tonelada. Le dejo la última, que es la que hace como 8 o 9 años que estamos certificados, Agricultura Sustentable Certificada. Ahí puse un montón de monetizaciones indirectas. El que quiere lo lee, el que no me escucha, no se las voy a leer todas. Pero bueno, monetizaciones directas. Hay una que dice 10 dólares por hectárea en trigo, HB4, que eso fue en Río Cuarto. No la campaña pasada, hace 2 o 3 campañas. Otra monetización, por tonelada de soja nos dan créditos. Esos créditos se comercializan y valen aproximadamente 0,33 dólares por tonelada. En un campo X nos tocó 4.000 kilos, así que $1.20 por hectárea tenemos ahí. Ese dinero nosotros lo usamos para los FI, para las certificaciones, para mejorar los campos, capacitaciones, es decir, no vamos a ganar tanta plata, no se trata de ganar 20 dólares, 30 dólares. Si bien en el margen se nota, Juan Pablo está todo el día con los márgenes y eso seguramente lo ve bien. Así que bueno, esa es la charla mía. Muchísimas gracias, le quedan los contactos nuestros, cualquier duda, ahí andamos. Hola, hola. Bueno, muchas gracias, muy buenas las 3 presentaciones. No sé si del público ya tienen, si hay preguntas, levanten la mano y los asistentes le acercan el micrófono. Vamos a estar un tiempito, los chicos van a estar disponibles acá para hacer el intercambio. Mientras, yo me anoté alguna. Pablo, te tiro la primera. Respecto a, vos mencionaste tu parte docente y en uno de los slides mostraste la participación de jóvenes en lo que son charlas y demás. ¿Cómo ves ese vínculo de los jóvenes en la interiorización y adopción de esas BPA en aquellos que están ligados a la parte productiva? Bueno, sí, obviamente el recambio generacional va a hacer que la cosa vaya con más nervio y se adopte más rápido. Si nos chusmean las redes, que además nos viene bien, que nos sigan y que aumenten la cantidad de seguidores y le metan al corazoncito, a lo que sea, pero también van a encontrar ahí en los posteos, en Instagram, en TikTok y en Facebook, unos reels que grabaron las Juventudes Agrarias Cooperativistas de varias de las cooperativas principales de Entre Ríos, Seguí, Ramírez, Agrícola Crespo, etcétera. Y ahí van a ver cómo los chicos jóvenes, que son hijos de productores, ellos mismos son productores rurales, promocionan las buenas prácticas, explicándole a la gente a través de ese breve reel de 1 minuto lo importante que es para ellos el suelo, lo importante que es para ellos cuidar la seguridad de la gente cuando usa un fitosanitario, etcétera. Así que tengo mucho vaso medio lleno con la juventud. Me parece que en la medida que le podemos dar a ellos un horizonte de mediano y largo plazo, van a generar el cambio que hace falta, sí, sin duda.
Muy bien. La juventud tiene el poder. Chicos, les tiro una como para que agarre la pelota el que quiera. Aquel que quiera empezar a implementar el tema de las BPA, ¿qué recomendación le harían? ¿Sí? Como para allanar un poco más el camino. Buenísimo, la compartimos con Santiago, si querés, hacemos una devolución. Medio como que Santiago cuando arrancó la presentación lo contó, ¿no? Cuando uno se mete en un programa de buenas prácticas o sobre todo con certificaciones y procesos a certificar o auditar, si la opción de ingresar es únicamente conseguir un plus por tonelada de mercadería producida, la realidad es que los hay, porque Santiago mostró que los hay, y hay años que valen más, años que valen menos, años que recuperas más, años que recuperas menos, pero no es la premisa que uno tiene que tomar para entrar en un sistema de buenas prácticas agrícolas en la producción. ¿Qué es lo que cuesta para los productores que estamos acostumbrados, y muchísimos hoy lo están, a manejar los procesos digitalmente o llevarlo adelante con algún sistema que te apoya en la gestión de lo que uno hace en el campo? Tenés gran parte del camino allanado porque únicamente es analizar eso, replicarlo en el campo, ver cuáles son las legislaciones que tenés que cumplir y realmente estás cumpliendo, si haces eso, estás cumpliendo parte de las buenas prácticas con muy poco esfuerzo, porque de hecho la mayoría de los productores lo hacen, ¿no? Lo hacen, no es que el que Tomás Hermanos por decir que hace buenas prácticas agrícolas y lo audita y lo certifica y lo presenta y lo muestra y muestra los resultados y muestra los índices, hace cosas que los productores a nivel país no lo hacen, ¿no? No, al contrario, la única diferencia es que nos animamos a contarla, pero gran parte del productor en la Argentina lo está haciendo y bueno, es cuestión de hacer el pasito como para demostrarlo y tratar de tomar un valor agregado directo, que después de indirecto podemos estar hablando toda la tarde que hay un montonazo, accidentes, capacitación, eficiencia, hay muchísimas cosas que son favorables, pero bueno, queríamos hacer foco en los ingresos directos. Agrego. Métele. Sí, para mí un consejo es que se digitalicen, que es mucho más fácil, digamos. Uno cuando ve el protocolo asusta, que charle con nosotros o con otra empresa que tenga la certificación, que se pegue una recorrida por los campos, que ahí se van a animar, digamos. Y otra cosa no menor es que los beneficios de las certificaciones se van dando en ciertos meses, no es que todo el año vos podés optar entre $1 y $3 y la vas piloteando, no. En cierto momento cierto exportador dice, bueno, tengo $3 de esto, de APRESID, de huella de carbono, ¿qué? Tenemos que estar preparados, o sea. Y también esperando beneficios futuros, o sea, las nuevas generaciones y la sociedad nos demanda productos sustentables, bueno, tenemos que estar preparados y para esas oportunidades que yo creo que se nos van a presentar. Te sumo una, yo mientras cualquier cosa me levanten la mano desde el auditorio, si implementar las BPA les generó un costo mayor dentro de una buena planificación de la actividad productiva, es decir, ¿incurrió en algún costo extra que después la misma BPA no haya cubierto? No. La verdad que nos bajan los accidentes, nos bajan las quejas, no hemos tenido, recuerdo que hayamos tenido alguna grave, pero la gente del campo está más tranquila, más cuidada, uno va más tranquilo a hacer su trabajo. Digamos, yo tengo que ir a controlar la máquina, bueno, voy a controlar las pérdidas de la máquina, no voy a ver el operario si está trabajando con los EPP, no los tiene, matafuegos, botiquines, no, o sea, no nos incurre en un gasto, no, creo que no. Bien, perfecto. Voy mirando por las dudas, levanten la mano con confianza nomás. Hola. Sí. Sí, tengo una pregunta para los chicos de Tomás. Muchas veces se escucha que bueno, al alquilar campo, cuando el campo es arrendado, es una limitante para realizar buenas prácticas y eso es como que se escucha por todos lados y quiero saber qué opinan ustedes, si es una excusa o es realmente más complicado aplicar buenas prácticas agrícolas en campos arrendados, viendo que ustedes principalmente trabajan con campos de ese tipo, ¿no? Sí, mira Virginia. La realidad es que cuando uno lo ve desde el punto de vista de aplicación de buenas prácticas bajo un esquema de certificación, el hecho de tener campos arrendados con contratos a un año sí es una limitante porque en realidad
si bien Santiago nombró que los gastos no son mayores por entrar dentro de un proceso de certificación, si incurre en un proceso de adaptación de todos los que haces en el campo, más las instalaciones que tenés en los establecimientos, que te lo tienen que auditar y te lo tienen que aprobar para que realmente cumpla con la norma. En el caso que tenemos nosotros son las normas de ASC, pero hay muchísimas más, ¿no? Por lo tanto, el hecho de tener alquileres a poco tiempo, sobre todo a un año, como gran parte de la Argentina pasa, es una limitante. Ahora, vuelvo a repetir, que no entres en un proceso de certificación no significa que no puedas hacer buenas prácticas. En realidad, buenas prácticas es un concepto recontra amplio que va desde el cuidado de los residuos que generas en el campo, usar recetas fitosanitarias, orden de trabajo, tener el pulverizador inscripto, la persona que va arriba del pulverizador con el elemento de protección personal que se necesita, que esté inscripto, que sepa lo que está haciendo, que sea consciente. Bueno, todo eso son buenas prácticas que no necesitas certificarlo ni tener ningún gasto súper grande para hacerlo, y lo podés hacer en un campo que tengas alquilado un año o lo podés hacer en todos los campos que sembrés a un año. Por ahí sí, las certificaciones, necesitas una serie de años para tener por lo menos una planificación y generar, como aparte son todas propuestas de mejora continua, por lo tanto, año tras año tenés que ir mejorando lo que vas haciendo años anteriores, por lo tanto necesitas una continuidad. Por eso, nosotros como empresa, que lo dije muy rápido en la presentación, en realidad las buenas prácticas agrícolas las presentamos como un agregado de valor, porque nuestra propuesta es no discutamos todos los años el alquiler de un establecimiento, si va un quintal más, un quintal menos, no, discutamos, cómo mantenemos el fósforo que tiene el establecimiento, cómo mantenemos la materia orgánica, de qué manera mejoramos los rendimientos a lo largo del año, y para eso necesitas tener por lo menos una serie de continuidad. Muchas gracias. Bien, te tiro otra, Santi. Con el tema de justamente las buenas prácticas y certificaciones, ¿qué tan difícil ves vos la adopción por parte de lo que prestan servicio en los establecimientos? No, tampoco, no lo veo difícil. Si bien hay... Perdón, si también tienen esa experiencia, comentala. Por eso no lo veo difícil la implementación por parte de los prestadores de servicio. Nosotros ya vemos X prestadores de servicio que están súper profesionalizados, que sí, este perfil da para eso, y nosotros los que por ahí no están tan permeables a esto, les damos una mano, pero no es complicado, es básicamente las personas en blanco, con algún contrato, las máquinas con seguros, elementos de protección personal, botiquines, matafuegos, no es por otro lado. Yo lo veo, por ahora con los mismos prestadores de servicios que veníamos trabajando antes, bien, se adaptaron perfectamente, digamos. Perfecto. ¿Hay habiendo alguna por las dudas? Ahí está. ¿Se escucha ahí? Sí. Yo soy de Control Union, trabajo como auditor de varias certificaciones de las que están hablando. No es más una consulta, sino un poco acoplando a lo que decían de qué tan difícil es certificar por un productor, hablando un poco de nuestra experiencia, de lo que hemos visto, que muchas veces estos estándares uno lo lee por primera vez, los 100 y pico de requisitos, y sale corriendo porque dice esto es imposible. La realidad es que muchas veces las cosas se hacen ya de por sí muy bien, depende del tipo de productor, pero muchos ya hacen las cosas bien. Y la clave está en capaz el juntar los documentos, porque la auditoría no es más que una revisión de que si se están haciendo o no las cosas, y capaz es más el ajustar esa tuerca de decir cómo demostramos las cosas que ya estamos haciendo bien para que pueda ser validado por una tercera parte, ¿no? Creo que un poco, al menos como lo vemos nosotros, que calculo es lo que habrán visto, el desafío no es tan el poder llegar a estar a la altura, sino el de acomodarse para poder hacerlo, porque ya de base las cosas se hacen bien, ¿no? Mismo con los contratistas, que tal vez es un punto bastante crítico ese. Tal cual y así, por eso yo decía, hoy comenté la digitalización de todas las tareas del campo. Uno, una vez que tiene todo eso digitalizado, ya es mucho más fácil buscar esos documentos que son los que se necesitan. Lo que nosotros vemos a nivel de sociedades, porque de hecho nosotros sembramos en sociedad con productores, y los productores son parte de la propuesta de certificación que hacemos. Lo que vemos es que cuando los productores más grandes, por lo general, están acostumbrados a trabajar con sistemas de gestión muchísimo más completos. Ahí sí tienen una serie de información que es más fácil de hacer cuando viene la auditoría. Determinados productores que están acostumbrados por ahí a no
no llevarla de esa manera. Cuando arrancan, ven lo que es una normativa de ASC, no sé si alguno la tiene vista, una normativa de ASC o de cualquier certificación de buenas prácticas en un establecimiento, vos veis un manual que así que, tal cual decís vos, te pega un susto que decís, todo esto tengo que aplicar en mi proceso productivo. La realidad es que después, el que está convencido que el camino pasa por ahí, va como un tubo. El que por ahí no está tan convencido y piensa, che, yo certificando o teniendo mi campo con buenas prácticas voy a cobrar un $5 por tonelada, $10 por tonelada, $8 por tonelada, huella de carbono, voy a cobrar $5 por tonelada y no lo tiene, es efímero o no lo logra nunca, ¿no? Si no lo ve. Santi, o Juan Pablo, esta certificación, ¿cada cuánto se hace? ¿Cada cuánto se certifica? ¿Es anual? ¿Es bianual? No sé, ACC, si está todo ok, bueno, lo vemos en 2 años, o sí rigurosamente anual. No, cada 4 años se renueva, pero tenés auditorías anuales. Si te van las cosas muy bien, quizá podés pedir auditorías cada año y medio o 2. Siempre nos sentimos muy cómodos con IRAM, que eran uno de los más bravos, digamos, los elegimos a ellos. Nos sentimos cómodos y bueno, decidimos tener las auditorías año a año para sentirnos más cómodos nosotros y lograr ver eso de que es a largo plazo y una mejora continua, digamos. Así que bueno. Gracias. Pablo, te tiro la última como para cerrar y yendo un poco más para el lado social, no tan ligado a lo agropecuario. ¿Cómo ves vos la perspectiva del concepto de las buenas prácticas y lo que un poco se discutió acá hacia la sociedad en general? No, como les planteé, estamos en 2 mundos, ¿no? El de las certificaciones para el establecimiento ordenado, que puede ir un paso más allá y que le sirve también como una carta de presentación en la sociedad, pensando que la sociedad en nuestra cadena es el consumidor final y el consumidor final es el que decide si compra o no compra nuestras mercaderías. Entonces, en determinado punto, hacer o no hacer buenas prácticas puede ser, llevándolo a un extremo, vender o no poder vender lo que producís. Así que me parece que es un camino que con mayor agrado, más rápidamente o un poquito más tarde, todo aquel que quiera permanecer en este negocio lo va a tener que ir adoptando. No sé si hay alguna pregunta más. Si no, bueno, les agradecemos a todos y damos por concluido el taller y que continúe disfrutando del Congreso. Muchas gracias.